esto, o sea, sí necesito que me den un comentario de la primera clase y después de la segunda clase para que justo de ahí yo pueda darme un vistazo de cómo es que tú has vivido pues las primeras horas del intensivo y justo eso me ayuda obviamente a mí para las demás clases que llego a dar, pero también me ayuda a escuchar a ti cómo tú recibiste la información y poder ir acomodando si algo no entró de la manera correcta tal vez, ¿no? Vamos a empezar por lo básico, que es anatomía. La anatomía es la ciencia que estudia la forma y estructura del cuerpo humano, sus funciones y su relación con el medio ambiente. ¿A qué me refiero con esto? La anatomía normalmente sí te estudia el cuerpo, o sea, tus órganos, cómo estamos constituidos, cuántos huesos tenemos, cuántos músculos que tenemos, los nombres, todo eso, sí se dedica a eso, pero también es muy importante saber que también estudia mucho cómo el cuerpo humano se va adaptando a las diferentes temperaturas o a los diferentes cambios climáticos o cambios que tiene el exterior y cómo es que el cuerpo responde a eso. ¿Qué quiere decir? Mi cuerpo no tiene la misma temperatura en Cancún, que el sol y la playa es caliente, sabemos que es tierra caliente, así me voy a Alaska, donde están los icebergs, todo frío y nieve, ¿no? Entonces mi cuerpo se va a adaptar de diferente manera. Entonces eso es lo que también estudia la anatomía. Estudia mucho cómo tu cuerpo va cambiando y va regulando tu temperatura, va regulando todo dentro de ti para que justo pueda adaptarse a los diferentes eventos o las diferentes temperaturas en las que está en el medio ambiente, ¿vale? Ahora, viene la etimología del griego y es cortar para ver, ¿ok? Eso quiere decir que hubo un loco por ahí o una loca por ahí que dijo, ¿de qué estamos constituidos? Y para ver qué teníamos por dentro tuvo que hacer una autopsia, ¿okay? Las autopsias es justo cuando abres un cuerpo no vivo, claramente, ojalá y yo, no vivo, para que justo tú puedas ver y estudiar todas las partes que están por dentro de ese cuerpo, ¿ok? Obviamente no está de más decir que las autopsias pues necesitan todo un papeleo para que se puedan hacer. Los familiares o las personas que autorizan que se use ese cuerpo para poder hacer estudios y todo, pues son muchos trámites, ¿ok? No es como que nada más tú puedes agarrar un cuerpo y decir, yo soy doctor y quiero investigar el cuerpo y voy a hacer... No, o sea, se necesita de muchos permisos para que justo se pueda hacer estos estudios, ¿vale? Ahora, vamos con la definición de cuerpo humano, ¿ok? Son todas las partes o conjuntos que conforman a un ser vivo o no vivo. Eso quiere decir que estés vivo o muerto, sigue siendo un cuerpo, ¿ok? Sin embargo, nos vamos a especificar en el cuerpo humano. Entonces, ya sea que esté vivo o muerto, sigue siendo un cuerpo, ¿ok? Y se va constituyendo pues, de varias cosas o varias partes y varios sistemas, ¿vale? ¿Dudas con esto? ¿Todo bien? Súper. Vamos con la parte de anatomía del movimiento. Esto es súper importante porque justo empezamos a entrar a la parte de la danza. ¿Ok? Tú para que te puedas mover necesitas tener 3 sistemas muy importantes, pues sanos o que se puedan mover regularmente para generar un movimiento dentro de la danza. Sin embargo, claramente hay personas que tienen discapacidades que han enfrentado a la física y sin una pierna, sin unos brazos, sin algo, han hecho cosas maravillosas. Lo hemos visto en las Olimpiadas o en este tipo de eventos de los paralímpicos, que son personas justo que tienen discapacidades que llegan a hacer carreras o llegan a hacer como otro tipo de cosas. Entonces esto nada más es como una definición de lo que es para generar el movimiento, ¿ok? Entonces, necesitas 3 sistemas que son el óseo, el articular y el miológico, la miología, ¿ok? Entonces, el primero son los huesos, después son las articulaciones, que son las que están unidas por los huesos, y de ahí son los músculos, que son los que están por encima de los huesos, ¿ok? Ahora, te tienes que aprender bien esto, porque el movimiento se da a que los huesos son los elementos del esqueleto que están unidos por medio de las articulaciones y son movilizados por los músculos. Eso quiere decir que sin el músculo, sin los huesos, y sin las articulaciones tú no podrías ejercer un movimiento, ¿ok? Entonces, tu hueso es como la parte base. Sin el hueso, nuestro cuerpo estaría como gelatina, así sin forma,
¿Okay? Las articulaciones son las uniones de hueso con hueso. Entonces eso es lo que permite que tú dobles, que tú puedas agarrar cosas. Y los músculos son los que hacen que se mueva el hueso y la articulación. Vamos a ver después una posición anatómica que se llama literalmente una posición 0 o posición anatómica. Mirando al horizonte, brazos y manos viendo hacia el frente, piernas en paralelo, bien colocadas y mirada al frente. Esa es tu posición 0 o anatómica. ¿Okay? Desde ahí se empieza a estudiar todo el movimiento, pero esta solamente es una posición de estudio, ¿vale? No es como que realmente desde ahí tú tengas que empezar una coreo o algo así, solamente justo es para el estudio anatómico. ¿Sí? Súper. La definición de tono muscular es la contracción muscular lo suficientemente alta para mantener una postura en contra de la gravedad y lo suficientemente baja para permitir un movimiento. Eso quiere decir que el tono muscular es literalmente simplemente tener una fuerza normal para tú poder agarrar cosas, cargar cosas o simplemente quedarte parada o sentada o erguida. Si una persona no tiene la suficientemente fuerza para quedarse erguida y se va, eso quiere decir que su tono muscular es muy bajo, muy bajo, pero realmente tendría que pasar como muchas cosas en su sistema como para que realmente una persona ni siquiera pueda sostenerse para pararse. Por ejemplo, en los bebés, ¿qué pasa? Que cuando los intentas sentar, ¿qué pasa? Se van, porque realmente todavía no tienen generado ese tono muscular para simplemente quedarse sentados. Entonces, con su desarrollo de crecimiento, ellos van generando ese tono muscular fuerte. No significa que no lo tengan, solamente que todavía no lo tienen tan desarrollado para tener ese tono muscular de cierta forma fuerte para que se pueda quedar sentadito. ¿Ok? Entonces, la resistencia es la capacidad de mantener oposición en una fuerza contraria, que es cuando estás haciendo, por ejemplo, una plancha, como lo que hicimos en tu primera clase, te quedas en la plancha y empujas el piso para que justo te puedas mantener en una posición. Otra parte de resistencia es como si tú estuvieras agarrando a una persona y empujas y estás resistiendo ahí con él. ¿Okay? Es estas fuerzas contrarias que chocan y que una va expulsando energía hacia un lado y la otra hacia el otro. ¿Ok? Sí. La fuerza, pues, es la capacidad física para realizar un trabajo, así, that's it. Y realizar el trabajo puede ser desde caminar, agarrar cosas, hasta correr, hacer ejercicio, hablar, moverte, cargar una pesa en el gimnasio, o sea, todo eso. La mialgia es un dolor muscular. ¿Te ha pasado que haces justo ejercicio y de repente al día siguiente te duele el cuerpo y dices, ay, parece que me cayó un tren encima? Literalmente esos dolores musculares se llaman mialgias, ¿ok? Estas mialgias tienen varias causas. La primera es dolor muscular por ejercicio, el post-ejercicio, que es de 24 a 48 horas después de haber hecho ejercicio, la falta por entrenamiento. Sí, efectivamente, te puede doler los músculos cuando entrenas demasiado y de repente dejas de entrenar, te pueden doler los músculos por dejar de entrenar. Me pasa. ¿Ok? O sea, eso quiere decir que el músculo se vuelve débil. Y por sobreentrenamiento o sobreesfuerzo. Cuando excedes a tu cuerpo y lo llevas a un límite, pues más allá de lo que puede hacer. Importante, lesiones más frecuentes de los músculos. Contusiones que vienen de golpes, que son cuando justo te pega y se hace un moretón, esa es como una pequeña contusión, por así decirlo. Distensiones, cuando el músculo se alarga de más y se pueden llegar a romper tantitas las fibras musculares, ¿ok? Roturas musculares, cuando se rompen las fibras musculares de primero, segundo y tercer grado, que los vamos a ver después, ¿cómo se llama eso? Calambres, cuando se jala el músculo y regresa rápidamente y se queda como un nudo, ¿ok? Y eso genera un dolor instantáneo que hace que se recorra todo ese dolor por toda la zona donde te esté dando el calambre y se contraiga el músculo para poder llegar a calmar el dolor, ¿vale? Y las contracturas, que son las que todos vamos a tener, hagamos ejercicio o no hagamos ejercicio. Las contracturas se pueden hacer por ejercicio, se pueden hacer por no hacer ejercicio y mantener una postura todo el tiempo, estando en una posición, o por estrés, o por dormir chueco, por existir, por respirar. Las contracturas, normalmente se pueden generar de muchas maneras. Sin embargo, claro, si no las atendemos a tiempo, esas contracturas se pueden hacer muy graves y pueden paralizar el músculo,
¿vale? Todo lo que termine en logía o gía es estudio de, ¿ok? Entonces, miología es estudio de los músculos. Mio de músculos, logía de estudio de músculos. Artrialgia es estudio de articulaciones, ¿ok? Entonces, sin embargo, la artrialgia es un dolor articular en alguna de la articulación o alrededor de ellas. La duración puede ser aguda o puede ser crónica. La aguda es de corta duración y la aguda son afecciones de larga duración con una progresión generalmente lenta. Por ejemplo, me puede dar un dolor ahorita en mi tobillo y ya es crónico, mañana se me quita, pero dentro de un mes regresa. O dentro de una semana vuelve a regresar. Entonces son dolores que se van presentando constantemente y se van, pero siguen presentándose, nunca se van. Y los agudos no, los agudos es porque te pegaste, se te hinchó un poco la rodilla, no sé, te pegaste en la rodilla, se te hinchó y entonces te duele ahí, pero en cuanto la dejas reposar y la sanas, no vuelve a doler, ¿ok? A menos que vuelvas a tener otro golpe. Vamos con las contracturas musculares, ¿ok? Si te das cuenta, ahí te puse una imagen donde el tejido muscular normal está largo, está un poquito así a lo largo, pero ya cuando se genera un tejido muscular contracturado, se empieza a hacer como una bolita en el centro, ¿ok? Normalmente cuando tú te tocas, sobre todo la parte del trapecio, puedes llegar a sentir bolitas, esas son las contracturas que se están haciendo en tu músculo, ¿ok? Esas que te duelen. Pero eso es por el estrés, ¿no? Puede ser estrés, puede ser por mantener una postura, puede ser por ejercicio, puede ser por todos los factores que te acabo de decir. Por existir, no escuchas. Exactamente, ¿vale? Corresponden las contracturas musculares a una contracción más o menos duradera e involuntaria de uno o más músculos, acompañada de rigidez, resistente a la movilización pasiva debido a la fibrosis muscular. La fibrosis muscular es esa tensión que se hace en el músculo. Fracturas, vamos con las fracturas. Es la ruptura parcial o total de un hueso, ¿ok? ¿Has visto, no sé si has llegado a presenciar o tú has tenido fracturas? ¿Nunca? Qué bueno, maravilloso. Las fracturas literalmente es cuando el hueso se rompe. Y hay diferentes tipos de fracturas. Hay con minuta, hay en diagonal, hay en horizontal, hay de muchas tipos de fracturas. Aquí te puse algunas, sin desplazamiento, con desplazamiento, con minuta, que es el triturado, literalmente es cuando el hueso se deshace, y el abierta, que es cuando ya atraviesa la fractura, atraviesa la piel. ¿Qué quiere decir? El hueso se fractura, ¿no? ¡Pum! Pero fue tan fuerte la fractura, o tiene el hueso, está tan picudo de la parte donde se fracturó, que justo rompe con la piel y se va fuera el hueso. Entonces es expuesta o, justo como dice aquí, abierta, ¿ok? Esa ya es una fractura expuesta. ¿Lo tenemos? Sí. Ojalá nunca te pase. Ahí te puse una diferencia de unos rayos X entre fisura y fractura. Si te das cuenta, la fisura es nada más tantito que se rompe el hueso, pero no se llega a quebrar. Y la fractura totalmente está fuera, o sea, totalmente se rompió. ¿Sí? ¿Lo puedes lograr a ver? Súper. La tendinitis viene de los tendones, de donde están las articulaciones. Normalmente para que nosotros podamos mover los huesos, están los ligamentos y los tendones que unen a los huesos, ¿ok? Unos unen a los músculos y otros unen a los huesos. Entonces, los tendones son los que normalmente unen hueso con hueso. Los ligamentos unen músculo con músculo o músculo con hueso. Exactamente. ¿Ok? Entonces, es más común en el hombro, codo, rodilla, cadera, tobillos y muñecas tener una inflamación o irritación de los tendones que es igual a la tendinitis, ¿ok? Hay dolor, rigidez y sensibilidad, se puede agravar con el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que si a ti te llegan a detectar una tendinitis en algún momento, tienes que reposar para que eso se pueda ir curando. ¿Vale? Yo en diciembre del año pasado me dio una tendinitis en el tibia astragalino y yo no me dejé de mover mucho, sin embargo sí mi límite de movimiento fue muy corto, entonces sí tenía que medir mucho mis saltos o todo, no podía saltar, no podía hacer
pues como espirales, no podía dejarle tanto peso al pie, o sea, realmente dolía mucho, entonces sí tienes que reposar para que eso pueda ir pues cediendo la lesión, ¿vale? Es importante que tú sepas todo esto, al menos que tengas como un acercamiento a lo que son un poco de las lesiones normales en los bailarines o en los deportistas, para que justo tampoco tú te llegues a espantar si de repente te da un tirón, tú puedas decir, ok, posiblemente nada más es una contractura o posiblemente esto, y ya cuando vayas al doctor pues ya tengan que tienes, ¿no? Pero que no entres en pánico luego. El desgarre muscular es la distensión o rotura parcial o total de un músculo o tendón. Ahí está el grado 1, el grado 2 y el grado 3, y ahí te los puse. Literalmente el primero es el grado 1, donde las fibras musculares nada más se desprenden tantito. El grado 2 es cuando está a la mitad o un poquito más desgarrado, pero ya hubo una ruptura total de una parte del músculo. Y el grado 3 se necesita cirugía para volver a acomodar el músculo porque es una rotura total del músculo. O sea, el músculo se desprendió y es horrible. Entonces la única manera en la que pueden hacer que tu músculo se pueda volver a regenerar es bajo cirugía para que vuelvan a pegar los tejidos musculares, ¿vale? Es importante que tú cada vez que te lesiones, sí lleves tu recuperación con un doctor que es fisioterapeuta, porque si vas con el doctor de la similar, esos doctores no son fisioterapeutas, lo único que te van a decir es deja de bailar, porque para ellos es algo anormal lo que hacemos nosotros. Entonces, si tú vas con un fisioterapeuta o con un médico del deporte, ellos van a saber cómo atenderte esas lesiones. Un doctor normal no es que no sepa, pero realmente se dedican a ver otras áreas. O sea, se dedican a ver la tos, la gripa, cosas más básicas de la población en general. Tal vez te puede dar un tratamiento, pero él no te va a dar un tratamiento correspondido a tu lesión, ¿vale? Entonces es importante que tú sepas que cada lesión que tú tengas como deportista, como bailarín, porque la danza también es un deporte, tienes que ir con un médico del deporte o con un fisioterapeuta que te pueda realmente rehabilitar de la mejor manera, ¿sí? Sí. Muy bien. Esguince, también denominado torcedura, lesión ligamentosa. Eso quiere decir que viene de los ligamentos, ¿ok? Consecutiva a un movimiento forzado más allá de los límites fisiológicos de cualquier articulación. También existe el grado 1, grado 2 y grado 3. Y son los mismos que los músculos. El grado 1 es cuando el tendón se distensa tantito, pero nada grave. El grado 2 es cuando el ligamento se rompe tantito, y el grado 3 es cuando el ligamento totalmente se rompió, ¿ok? Los esguinces normalmente son un poco dolorosos, y para que se puedan diagnosticar se te hace una bola en cualquier articulación que te hayas hecho un esguince, y se hace un hematoma de morado o verdoso. ¿Okay? Dependiendo del hematoma y la inflamación que tenga tu pie, es como también se denomina el grado, ¿vale? Pero normalmente cuando es grado 3 se te hace así de que fatal. Y también solamente los ligamentos se pueden recuperar bajo una operación donde pueden justo juntarlo y así. El grado 2 y el grado 1 todavía con rehabilitación y descanso se puede recuperar, pero el grado 3 sí es con cirugía. Luxación. La luxación se llega a confundir mucho con la fractura. La fractura es la rotura total de los huesos. La luxación es cuando se sale de la articulación. La articulación, por ejemplo, está así, ¿no? Está unida. Y literalmente se va. Pero no es que el hueso se rompa, sino que de la articulación donde tú estás haciendo un movimiento, se va. Como cuando ves a la rodilla así, esa es una luxación. Cuando ves que la parte de tu tibia o tu peroné se rompe, esa es una fractura, ¿okay? Te lo recalco porque normalmente la gente los confunde a veces la luxación con la fractura. Entonces, la luxación viene de un desplazamiento de tu articulación. La fractura es una rotura parcial o total de tus huesos, ¿sí? Sí. ¿Tenemos claro eso? Sí. ¡Perfecto!